Y vayamos allá en la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 17 y su verso 8. El tema en esta noche es echando raíces profundas. ¿Amén? ¿Ya lo encontró? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque serán como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios. Puede sentarse en esta hora. Gloria a Dios. Quiero decirles que investigando, hermanos, encontramos que hay varios tipos de raíces. Las raíces sustentan a las plantas, proporcionándoles agua y nutrientes. Al germinar la semilla, para que por medio de ese órgano la planta naciese, puede alimentarse tomando los nutrientes necesarios para su crecimiento. Por ejemplo, sales minerales, agua y otros micronutrientes que necesita la semilla para, echar sus raíces. Y siendo que este órgano se introduce en la tierra desarrollándose, va creciendo, pero hacia abajo. Las raíces cumplen la función de almacenar, reservar alimenticia para las plantas, así como reservas de agua, extendiéndose y ramificándose por medio de raicillas diminutas. Encontrar que hay muchos tipos de raíces. Hay pequeñas, hay otras más grandes. Y usted ha visto árboles frondosos, grandes, pero ha visto que sus raíces no solo van profundas, sino que salen. ¿Se ha dado cuenta usted? Bueno, pues hoy nos vamos a dar cuenta y qué tipo de raíces estamos echando nosotros. Algunas raíces guardan reservas de alimentos para las plantas y son comestibles, y en el caso de esas raíces como el rábano, la remolacha, el betabel y la zanahoria, pero ahorita no vamos a comer eso, ¿verdad? Hoy vamos a comer palabra de Dios, para poder echar raíces profundas, porque dice la palabra, porque serán como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando viene el verano, hermanos, yo me he dado cuenta que hay palos que se secan, que pierden lo verde, se secan. Pero hay otros, hermanos, que aunque venga el verano, están verdes, vigorosos y fuertes. Y que lo bonito que esa sombra nos dan. Y que cuando nosotros nos ponemos bajo de un árbol, aquí sí está fresco, qué rico. Entonces, hermanos, dependiendo qué raíces eche cada árbol, también así se da su crecimiento. Y espiritualmente, hermanos, también habla la palabra. Mire cómo lo relaciona la palabra de Dios. Dice en Lucas 3:9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Te das cuenta? Así que el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Así que los que estamos aquí, hermanos, nosotros vamos a ser como árboles plantados junto a las corrientes. Vamos a ser nosotros como ese árbol que habla la Biblia,
que aunque vengan vientos, venga el verano fuerte, caluroso, hermanos, no importa, van a permanecer. ¿Cuántos creen que vamos a permanecer, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros debemos de tener una devoción, hermanos, para alimentar nuestro sistema de raíces. Las raíces marcan la diferencia en cuanto a la salud de una planta. Fíjese que si plantamos, echamos una semilla de una plantita, pero si no la sembramos bien, hermanos, echa muy poca raíz, pero tiende a morirse porque no se está alimentando bien, porque no la sembramos bien. Entonces, ya sé, hermanos, que dependiendo de la salud de esa planta, se va a desarrollar y va a crecer. Y su presencia o ausencia de las mismas, al final se hace evidente a toda persona. Por ejemplo, un creyente, dependiendo de sus raíces espirituales que esté echando, hermano, dependiendo de eso, su vida espiritual va a crecer y se va a desarrollar, y hermano, y va a crecer y va a crecer. Claro, hermanos, que un árbol, ¿cuántos años llevan? Algunos llevan muchos años. El árbol de aguacate, sé que unos que son bien ricos y bueno, aguacate, dice que uno siembra, hermano, la semilla y se lleva 7 años. Ahora dígame, hermano, ay, entonces, hermana, quiere decir que para ser buen creyente y dar buenas raíces y para dar buen fruto, me falta todavía. No importa, mientras hay vida, hay esperanza. Hay tiempo, hermano, y el tiempo es ahora, para que nosotros nos nutramos de la palabra de Dios. La planta crece o se marchita, prospera o muere, da flores o se debilita. La salud de cualquier cosa, ya sea la planta de un jardín o de un corazón devoto a Dios, refleja lo que está sucediendo o no debajo de la tierra. Ahora, espiritualmente, en lo profundo de mi corazón, en la intimidad con Dios, afuera, cuando yo salgo, ahí se va a reflejar lo que yo soy realmente. Qué tremendo, ¿verdad? Pero como en la palabra de Dios que nos habla, hermanos, porque al recibir, hermanos, vida a través de la palabra de Dios, es que vamos a poder echar buenas raíces. Y para echar buenas raíces, usted sabe, hermano, ¿qué se le hace a la planta? Hay que cuidarla, hay que regarla con agua, hay que cuidarla, hermano, de que si le llega una plaga, hay que combatirla. Por ejemplo, hermano, si llega la plaga del pecado a la vida del creyente, hay que combatirla. ¿Cómo la vamos a combatir, hermano? Buscando de Dios, orando, pidiéndole a Dios, pidiendo al Espíritu Santo para que nos ayude, y a través de la palabra de Dios vamos a recibir vida. Porque, hermanos, si descuidamos nuestra vida espiritual, si no comemos palabra de Dios, vamos a morir. Y cuando la persona muere, hermano, se le fueron las ganas de ir al culto, de orar, de ayunar, y hasta se olvida de Dios. Imagínense qué tremendo. Pero esperamos en Dios, hermanos, no caer, sino que tengamos esas raíces, esos nutrientes que necesitamos cada día. Dice el Evangelio de Juan 5:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Imagínense, hermanos, que separados de Cristo, nada podemos hacer.
Y hay veces, hermanos, que uno alejado de Dios, hay veces que uno se levanta y desde que se levanta le empieza a salir mal todo. Y le empieza a salir mal todo. Y que lo que usted menos quiere, eso le pasa. Que usted cuando llega al trabajo hay problema, no se lo esperaba. Ese día fue el día más peor de su vida. Y usted, ay, Dios, mejor para haber sabido. Y uno se empieza a lamentar en vez de pedirle a Dios la dirección a Él. Porque dependiendo de mi relación con Dios, así también voy a demostrar para poder enfrentar la situación en la vida. Por eso Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué significan los pámpanos? Dice, yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Eso lo dice en otra versión. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Se da cuenta? Si Dios debe ser el primero, hermano, en nuestro corazón y la prioridad principal en nuestra vida, tenemos que desarrollar un sistema de raíces que estén profundamente arraigadas en Él. Fíjese que a mí me encantan las palmeras. No solo porque la Biblia nos compara con las palmeras, sino por la profundidad, porque en el desierto, hermanos, están las palmeras, y fíjese que la palmera, sus raíces son tan profundas, pero tan profundas que buscan hasta donde está el agua. Y aunque vengan vientos, se doblan y van y vienen, y hermano, no se doblan. No caen, no se parten, soportan la tormenta, porque tienen buenas raíces, tienen, hermano, el agua que la sustenta, y mire, están bien fuertes para el momento de la prueba. Así quiere el Señor en nuestra vida espiritual, que nosotros nos profundicemos en Él, para que podamos soportar los vientos, las pruebas, la lucha, las dificultades, las tentaciones, las debilidades, las cosas que el mundo ofrece, hermano, no son nada buenas, pero llega Satanás, llega el tentador, llega el enemigo, hermano, a provocar. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros nos desviemos, para que nosotros nos apartemos y no dependamos totalmente de Dios. Aleluya. Al igual que una planta que tiene sus raíces escondidas bajo la tierra, quiere decir que a estar solas con Dios, tenemos que vivir nuestra vida cerca de Dios, o sea, a escondidas en Él, a medida que buscamos una vida más profunda en Cristo. Qué lindo, hermano, que cuando usted y yo, fíjese que me llama la atención en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y su verso 6. Y miren lo que dice la palabra. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la vida íntima que usted debe de tener con Dios. En su cuarto, a sola, a medida que usted busca a Cristo Jesús, hermano, usted está creciendo en sus raíces y fortaleciéndose en Él. ¿Las raíces se ven o no se ven, hermanos? A veces, gracias, hermano. Dependiendo de la planta, ¿verdad? Las raíces a veces se ven y hay ocasiones y muchas que no se ven. Sus raíces espirituales están bajo la superficie invisible a los demás. ¿Quién lo conoce a usted?
Dios, el Espíritu Santo. Ahí Él sabe la intimidad de usted con Dios. Me refiero a su vida privada, su vida escondida en Dios, la vida secreta que usted disfruta con Dios. Fíjense, hermanos, que en una ocasión, pastoreando en Chiquimulía, en las tardes que me iba, porque es demasiado calor, me iba a la hamaca, me llevaba la Biblia, y allá, mire hermano, leía la Biblia por rato, y me estaba ahí, pero meditaba en el Señor, pero hablaba con Dios ahí, a solas con Él, por las tardes. Y recuerdo que en una ocasión, fíjese, le dije al Señor en mi mente, y hablando a solas con Él, Señor, ¿será posible, Padre, que ya se acerca la Navidad? ¿Y será posible, Señor, que hemos servido? ¿Y será posible, Señor, que no seamos dignos de una canasta navideña, Señor? Yo quiero una, Señor, porque trae varias cositas, Señor. Y qué rico se siente que le regalen a uno una canasta. Y quedó así. Y eso le puedo decir que fue como el día entre 22 y 23 de diciembre. Cuando, hermanos, el mero 24, en la tarde, ya como a las 5:30, llega una hermana a tocar. ¿Qué tal, pastora? ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermana. Bueno, hermana, me dijo, yo aquí le traigo una canasta navideña para ustedes. Mire cómo el Señor responde, qué intimidad con Dios, ¿se da cuenta? Y cómo yo lo dije en mi mente y en mi corazón, hablando a solas con Dios, cómo Él responde. Cuánto más si usted y yo lo hacemos de madrugada. ¿Sabe por qué? Porque en su pensamiento y en su corazón, en la intimidad con Dios, Satanás no sabe lo que usted está meditando. Satanás no sabe lo que usted le está pidiendo al Señor, pero el Señor sí sabe de qué tenemos necesidad y Él lo da. Vale la pena, hermano, buscar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que conforme nuestra búsqueda, su efecto impactará con los demás dependiendo su tiempo y búsqueda con Dios. Para que nuestras raíces crezcan profundamente en Él, Dios nos llama a separarnos del mundo. A la voz que cambio el que te he visto. Es que está echando raíces espirituales. Porque usted quiere ser fuerte en el Señor para poder crecer, hermano, y poder dar frutos para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren dar fruto, hermanos? Amén, sí. Dice la palabra allá en primer libro de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiere permanecer para siempre, hermanos? ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Amén. Hagamos la voluntad de Dios. ¿Quiere ser bendecido, hermano? Hagamos la voluntad de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Hagamos la voluntad de Dios. Ay, hermana, pero ¿cómo cuesta? Decía un siervo de Dios, el que quiere el celeste, que le cueste. Tu hermano, lo bueno cuesta. Amén. Las raíces son para recibir. Las raíces están profundas y están para recibir el sol, el agua y también el aire cuando ya ha crecido la plantita, hermanos. ¿Y qué sucede cuando usted y yo
nos separamos para estar con Dios en oración, hermanos, y la lectura en la palabra? ¿Qué recibimos si somos, hermanos, alimentados? ¿Qué recibimos, hermano? Crecimiento. Cuando usted y yo, hermanos, nos sometemos en oración, en la palabra, vamos a crecer. ¿Quiere crecer, hermano? Tiene que empezar a hacerlo. Y si lo ha hecho, gloria a Dios. Y así, hermanos, que nosotros vamos a crecer y eso nos trae salud espiritual. Qué rico, hermano, tener salud espiritual. Porque cuando tenemos salud espiritual, vamos nosotros a enfrentar cualquier situación que llegue a nuestra vida. Fíjese, hermanos, que cuando nosotros recibimos a través de la oración y de la palabra de Dios, fíjese que el Señor nos suple de fortaleza y nos anima a buscar de sus caminos. ¿A qué nos va a ayudar, hermanos? A vivir en santidad, a vivir consagrados al Señor. Cuando le dicen, vos, ¿querés un traguito? No, vos a eso no le hago. Ya está rechazando, ya está aborreciendo. Mira vos, hagamos trueque, hagamos cambalache. Todo lo que procede, hermanos, del mal, para nada beneficia. Al tiempo, hermano, le va a traer desgracia, le va a traer dificultades. ¿Por qué? Porque si usted se descuida, va a ser fácil trampa para caer en las garras de Satanás. Hay ocasiones que uno cae y dice, pero ¿y por qué? ¿Y cómo me engañé? Pero si yo, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Fíjese, hermano, que a veces tomamos decisiones y no consultamos con Dios. Si consultamos con Dios, hermanos, las cosas nos salen diferentes y no vamos a lamentar. Pero cuando nosotros rapidito nos atrevemos sin consultar, nos lamentaremos toda la vida si es posible. Porque dependiendo de mis decisiones de hoy, mañana yo voy a ver esos resultados. Si fueron para bien o fueron para mal. Amén. Así que, hermanos, tenemos que luchar por apartarnos del pecado, de la inmundicia del mundo y para crecer y dar buen fruto en el Señor. Fíjese que la palabra de Dios, mire cómo habla en Romanos, capítulo 11, del verso 16 al 18. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueren desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, han sido injertados en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice el 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. ¿Se da cuenta, hermanos? Qué importantes son las raíces, porque no soy yo que voy a alimentar, hermano, a la raíz, sino que las raíces me van a ayudar a mí para poder crecer, para dar buen fruto. Así que si las raíces son santas, yo voy a ser santa. Si la raíz que estoy echando, hermano, en la palabra de Dios, en el fundamento de la palabra, hermano, yo voy a echar esas raíces y van a ser fortalecidas y van a ir creciendo en la profundidad, hermano, que vamos a ir creciendo y creciendo, que cuando vemos aquel árbol, hermano, está hermoso, bonito, agradable,
porque, hermanos, tuvo se me va la palabra, abono, gracias. Se le echó abono, tuvo el agua correctamente, se le cuidó y se plantó con seguridad que eso iba a crecer. Qué lindo, hermano, cuando nos sometemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque dejando mis preocupaciones por su fortaleza, entregando mis debilidades por sus soluciones, mis cargas por su libertad, mis frustraciones por su paz, toda confusión que yo tenga, hermanos, yo me acercaré al Señor por la calma y por la esperanza que Él me da, por sus promesas, porque son fieles y verdaderas. Él las cumple. Mis aflicciones, hermano, por su bálsamo de consuelo. ¿Quién es el que nos consuela, hermano, en momentos de debilidad, de tristeza, de dolor? Es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Lo temporal por lo eterno y lo imposible por lo posible. Vale la pena, hermanos. Fíjese que dice la palabra en primer libro de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad, todo afán, toda carga, toda enfermedad, todo dolor, hermano, toda angustia, tanta cosa que se sufre en este mundo, hermanos. Pero si nosotros nos acercamos al Señor, hermano, a buscarle, hermano, nosotros vamos a hallar consuelo y fortaleza en Él. Gloria a Dios. Las raíces son para almacenar, y veamos, y vamos a leer siempre el capítulo 17 de Jeremías, el 7 y el 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Las raíces sirven como una reserva de lo que necesitamos. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que cada verano se hace más difícil? Pero ahí están los árboles. No temerá el fuerte calor, incluso cuando los días se conviertan en un largo año de sequía. En vez de eso, hermanos, soportará el calor con hojas verdes. Las reservas que hay en ella han almacenado de la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos. Nos van a sostener en medio de las difíciles pruebas que vengan, sin importar, hermano, cuántas puedan durar las pruebas en nuestra vida. Estaremos confiados, hermanos, cuyas raíces se están recogiendo del agua de la vida, que es Cristo Jesús. El Señor quiere que seamos como árboles plantados junto a las corrientes. ¿Quién es el que da esa corriente, hermano? Es Cristo Jesús, es la fuente de agua viva. Él es el agua de la vida. Hermanos, si nosotros somos árboles y estamos cerca de la corriente del río de Dios, hermano, va a sostenernos en tiempo de sequía, en tiempo, hermano, que tengamos que pasar el desierto, en momentos de prueba, hermano, vamos a poder soportar al hermano, a la hermana, al vecino, en la casa, en el trabajo, hermano. Vamos a poder soportar porque las pruebas van a llegar. No las podemos impedir, van a llegar, pero en ese tiempo, hermano, esta palabra bendita de Dios es la que nos va a fortalecer. ¿Sabe por qué, hermanos? Llevo más de un año, óigalo bien, más de un año que el Señor me habla
siempre en Isaías 41:10. Y quiero compartírselo, porque hermanos, el Señor me habla y me dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como que el Señor diciéndome: hija, acuérdate, esa promesa es tuya. Como que el Señor ve en momento, hermano, que bien, hermano, que cuando los hermanos a veces vemos lleno aquí y bastante, ¡ala, qué bendición! Y cuando no vienen todos, uno como que se pone más triste, como que dice: ¡ay, Dios, los hermanos se quedaron! Pero es ahí donde el Señor nos habla y dice: no temas, porque yo estoy contigo. Yo te sostendré con la mano de mi justicia. La palabra de Dios es fiel, hermanos. Y te dicen esta noche: no temas, porque yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé, porque la diestra de mi justicia está ahí. Lo que pasa, hermano, que nosotros lo abandonamos muchas veces, descuidamos nuestra relación con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice en el libro de Job 14:7: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Óigalo bien, dice: al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Así que, hermanos, hay veces dentro de la iglesia hay hermanos que mueren espiritualmente. Mueren espiritualmente. Pero llega el tiempo donde, hermanos, tienen que ser podados, viene y se corta el árbol, pero en la misericordia de Dios ellos se van, pero al tiempo vuelve y viene el agua de vida. Y viene el Señor y empieza a restaurar y a dar vida para que aquel que en aquel tiempo se fue y fue cortado y vuelve arrepentido, hermano, recibe agua. La palabra de Dios dice, hermano, que aunque se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá. Así que, hermano, si usted tiene un familiar lejos de Dios, tome esta promesa. Aquí está. Aunque pasen los años, usted crea que va a recibir la palabra de vida, que va a recibir el agua de vida y se va a levantar para poder reverdecer y para poder crecer y para dar fruto. Aleluya. Dice Job 29:19: mi raíz estaba abierta junto a las aguas y mis ramas permanecía el rocío. Qué lindo es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Señor nos compara? Aleluya. También llevará frutos con fidelidad. Cuando ha crecido y ha echado raíces el árbol, también llevará frutos, hermanos, con fidelidad. No cesará de dar frutos, incluso en tiempos de sequía, debido al alimento almacenado proveniente de Dios mismo. Será como el árbol de vida, el cual produce a tiempo e incluso fuera de tiempo. Y en algunas ocasiones, hermanos, aunque esté ahí, hermanos, decaído, no importa, ahí llega el Señor a recordarnos, ahí llega el Espíritu Santo, ahí nos dice: levántate, toma fuerza, porque cosas grandes yo haré en ti. Aleluya. Dice el Salmo 1:3: será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y
todo lo que hace prosperará. Quiere decir, hermano, que si nosotros permanecemos en tiempos de sequía, quiere decir, hermano, que después de la prueba, todo lo que hagamos va a prosperar. ¡Hala, mire usted! Y esos tamales tan ricos usted. ¡Hala! Tanta clientela que tiene. Fíjese que había unas hermanas que habían 3 que tenían 20 tamales. Pero tan solo una, óigalo bien. Para nosotros todos los tamales son ricos. Cada quien tiene su toque diferente. Porque Dios bendiga a las hermanas que nos han dado tamales. Pero en esa ocasión, de esas 3 hermanas, había una que la primicia, óigalo bien, la primicia, eran los primeros tamales que sacaba, los mandaba a la casa pastoral. Orábamos y le puedo decir que a veces eran las 4 o 5 de la tarde, llegaban los tamales sábado a sábado. Hoy extraño esos tamales. Y le cuento que era la primer mujer que vendía los tamales, que a las 6 de la tarde ya no tenía tamales. ¿Qué le parece? Entonces dice la palabra, hermanos, que todo lo que hace prosperará. Que todo lo que hagamos, hermano, prospere. Que prospere. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ser como árboles plantados junto a corrientes de las aguas, junto a Cristo, que demos fruto en su tiempo, hermano, y que la hoja no cae, para que todo lo que hagamos va a prosperar. A medida que usted y yo sacamos tiempo, con regularidad, el refrigerio necesario de la palabra de Dios, Él crea en nosotros una reserva de esperanza y fortaleza en Él. Entonces, cuando los tiempos sean difíciles, no estaremos agotados, no nos secaremos, no nos desintegraremos, ni moriremos, porque estamos confiados en la roca que es Cristo Jesús. Amén, hermano, yo no oigo ni un amén. No sé si está llegando la palabra, pero a mí me está llenando bastante. Dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él nos guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. También, hermanos, dice en Isaías capítulo 26 y su verso 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bendición, hermano, en la palabra de Dios. Así que vale la pena, hermanos, echar raíces en Cristo Jesús, esas raíces profundas pero espirituales. Le hablé de las literales, pero Dios quiere que nosotros crezcamos en raíces espirituales. Las raíces son para apoyarse. Dice el Evangelio de Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que, hermanos, necesitamos permanecer en Cristo Jesús para poder crecer y dar frutos como Él quiere. Por ejemplo, ¿qué fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay, hermana, a mí me falta el amor. Pida el amor.
Si le falta la templanza, Señor, dame templanza. Señor, yo necesito, Señor, tener fe. El Señor le va a dar. Se lo va a dar. Necesita paciencia, hermano. Pídale al Señor paciencia, pero sépale pedir. Porque si usted le dice, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia, ya no aguanto estos patojos, ya no los aguanto. Más problemas le llegan hasta que usted aprenda a tener paciencia. Entonces dígale, Señor, dame la paz y dame la ciencia para soportar. Porque no es fácil, hermanos, no tener paciencia, no es fácil. Ay, está uno con impaciencia, ya quiere una respuesta uno y va para allá, para acá, y está uno intranquilo y ya quiere que Dios le responda, y que por qué Dios no responde, si ya oré, ya ayuné, ya leí la Biblia y no me contesta, yo no sé qué pasa, pero el Señor dice, ten paciencia, espera en mi momento, no es cuando tú quieres, es cuando yo quiero. Ay, hermanos, es que uno comete unos errores horrorotes por no tener paciencia, pero tenemos que aprender en el Señor para que podamos dar fruto para la gloria de su nombre. Así que las raíces son para apoyarse. A medida que crecemos, lo que está sobre la superficie se hace más pesado, ya que surgen muchas hojas y follaje, y si tenemos un buen sistema de raíces, no hay nada que lo sostenga debajo de la misma. Si una fuerte red de raíces, tarde o temprano, hermano, no soporta, se le tiene que poner, hermano, a veces hasta una estaca, reforzando para poder querer enderezarlo. Hasta que el siguiente viento venga, hermano, y si no soporta eso, hermano, se va a caer nuevamente y hay que volver a levantar. Pero el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos como raíces firmes y saludables. No hay viento que nos va a derrumbar. Nuestro apoyo tiene que ser en Cristo Jesús, hermano. Tienen que estar firmes en el Señor. No se apoya en el vecino, en el hermano, en el amigo. No se apoya ahí porque le van a fallar, lo van a defraudar. Pero si usted se apoya en Cristo Jesús, Él nunca le va a defraudar, nunca le va a fallar, porque Él permanece fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Jeremías 12:2 dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Que este pasaje, hermano, que nosotros echemos raíces, pero no solo en nuestra boca, sino que también, hermano, el Señor esté en nuestro corazón siempre. Pero usted me dirá, sí, hermana, pero ¿cómo debo hacer para echar raíces? ¿Qué tengo que hacer? Primero, hermano, desarrolle el hábito de acercarse a Dios. Planifique un tiempo personal para acercarse a Dios. Tener una vida devocional constante en su vida. Eso va a ser una fuente de fortaleza para su vida espiritual. Y va a ser la dirección y va a tener refrigerio para su alma. Necesitará de Dios para que le ayude a vencer cualquier área de pecado que quiere estorbar en su vida espiritual, hermano. Y impedir, el enemigo va a impedir que usted crezca espiritualmente. El enemigo le va a impedir, hermanos, a toda costa que usted crezca. Pero como usted está dependiendo totalmente de Dios, usted va a seguir adelante en el nombre de Jesús. Debemos de tener un cuidado, hermanos, de que usted y yo no seamos ni lleguemos a ser como un hongo
que se le pega a la planta, que aparece durante la noche y amanece y se marchita al primer indicio del viento o del calor de la mañana. Así que, hermanos, Dios quiere que seamos nosotros como esos árboles de cedro que dura y dura haciéndose fuerte cada año y ahí permanecen firmes. El Señor quiere, hermano, que nosotros no nos quedemos nomás recibiendo un poquito. El Señor no quiere, hermano, que nosotros nos quedemos como esas raíces que si usted solo arranca la plantita, yo por eso no crecía. ¿Por qué? Porque esas raíces no fueron profundas. Y otras sí le crecen. Yo me doy cuenta en mi jardín. Me encantan las chatías, hermano. Me encantan, me fascinan. No sé por qué, pero tal porque son muy agradecidas. Pero en todo tiempo se dan. Y hay una, miren, casi seguido la llego a ver, a revisar. Y hasta la semilla ahí la llego a controlar porque quiero tener más semilla. Y miren, hermanos, y hay veces que hay unas que están ahí, que hay Dios, hay otras que están bien hermosas, y cuando las saco, ay Dios, con razón, echaron raíces por encima, y por eso no creció. Así pasa en nuestra vida espiritual, hermanos. La palabra de Dios dice, cuando fue sembrada la semilla, una cayó en el camino, otra en pedregales, otra, hermanos, y así, pero una cayó, hermanos, donde no pudo echar raíces. ¿Qué pasó? Llega la palabra, solo en el ratito le llena, al salir se olvidó de lo que recibió. No lo guardó ni lo puso en práctica porque las pruebas, lo que el mundo ofrece, pudo más y ya no pudo echar raíces de lo que recibió. Entonces, hermano, no seamos como esa semilla, sino que la que fue echada junto al camino, al que fue sembrado, hermano, en buena tierra, hermano, que creció y creció para dar buen fruto.